Hermanos, damos gracias a Dios por poder tener este tiempo en el cual nos acercamos a su palabra. Eh, Damos la bienvenida a las visitas que nos acompañan hoy día también. Eh, las temporadas de vacaciones siempre tenemos compañía de otras personas y eso siempre es bueno. Así es que damos la bienvenida también a los que nos visitan hoy día por primera vez y los que no, bueno, bienvenidos igual. Los que ya nos visitan por más de una vez, familia que viene del sur, de Ancud, así es que bendecidos sean de parte del Señor. Los invito a que puedan abrir sus Biblias allí en el profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a dar continuidad a esta serie de predicaciones sobre una iglesia misional y vamos a hoy día a tener un acercamiento a la palabra de Dios y a quién es Dios en el capítulo 6 de Isaías. Vamos a leer el capítulo completo, del versículo 1 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice así: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: Ve y di a este pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: Hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres, y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Palabra de nuestro Señor. Y es interesante que leamos un texto como este cuando queremos hablar de misión, ¿eh? Cuando queremos hablar de una iglesia misional, o cuáles deberían ser los aspectos fundamentales de una iglesia misional, ¿no? A veces podría incluso para nosotros no tener eh, algún sentido. Sin embargo, eh, la palabra del Señor nos está haciendo un llamado acá justamente a una misión. Isaías es invitado a una misión y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto profético, necesitamos y requerimos de parte del Señor también una mirada mucho más amplia que lo que la propia profecía nos está hablando. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos en Cristo Jesús cuál es el objeto final de cada una de las profecías de todo el Antiguo Testamento. De hecho, parte de toda esta ceremonia que realizamos al principio, el tema de el Adviento, el encendido de cada una de estas velas, los 4 domingos previos a la Navidad, tienen también como fin el poder observar hacia la historia de la redención, mirar hacia los profetas y considerar el mensaje profético como mensaje de Dios. Y este mensaje en particular, lo que nosotros acabamos de leer ahí en Isaías capítulo 6, es probablemente uno de los pasajes más contraculturales para nuestro siglo, ¿ya? ¿Por qué?
Básicamente porque estamos nosotros hoy en día en medio de un evangelicalismo que está lleno de otras cosas más allá de lleno de la palabra de Dios. Mucho mensaje motivacional, mucho exitismo, en las palabras de lo que se anuncia o se predica, y obviamente énfasis en ganar o en tener posesiones. Hablamos sobre las posesiones como un medio y no como un fin. Y obviamente nosotros necesitamos el mensaje profético para poder regresar a una contemplación de Dios y de la santidad de Dios, que es algo o es algo sin lo cual la iglesia perece, no tiene una comprensión de quién es Dios. Y si nosotros no conocemos al Dios al que adoramos, ¿cómo entonces adoraremos a ese Dios que se ha revelado en su palabra? Entonces necesitamos volver a mirar constante y permanentemente respecto de quién es Dios y de la santidad de Dios. Lo hacemos cada domingo. No es en vano de que tengamos nosotros cada domingo un tiempo de lectura de la palabra donde vemos cuál es la santidad de Dios, y eso contrasta ciertamente con nuestro pecado, y es por eso que tenemos también el espacio para poder pedir perdón por nuestros pecados, encontrando en la propia palabra de Dios, este Dios autorrevelado en la Biblia, la posibilidad de estar a cuentas con Dios en la obra de Jesucristo. Eso constantemente se hace en un culto tradicional, pero siempre es necesario volver a tener esta contemplación de Dios y de la santidad de Dios, porque no puede ser posible de que nosotros confesemos o digamos que somos una iglesia misional si no tenemos en primer lugar una visión correcta de quién es Dios. ¿Ya? ¿Qué tipo de misión podríamos tener si no primeramente comprendemos o tenemos una visión correcta de nuestro Dios? Entonces, el punto acá es que, sobre todo en nuestro tiempo, y por eso yo partía diciendo de que es probablemente uno de los mensajes más contraculturales de nuestro tiempo, hay muchos que hoy en día no se preocupan con la santidad de Dios o ven la santidad de Dios como algo del pasado, como algo que realmente no tiene ningún tipo de influencia en el día de hoy. Eso ha llevado no solamente a una sociedad que ciertamente está alejada de Dios. Nosotros no podemos decir hoy de que vivimos en una sociedad cristianizada, porque ciertamente Cristo está fuera de todo tipo de reflexión cultural. ¿Ya? Y es allí entonces donde la iglesia, y lo hemos dicho también anteriormente, la iglesia pasa a ser esta ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres, tomando las palabras de San Agustín. La, el no preocuparnos de cuál es la santidad de Dios, cómo es la santidad de Dios, hace que nosotros coloquemos a Dios al mismo nivel de nosotros, al mismo nivel del ser humano. Y eso obviamente tiene algunos desdoblamientos en cierto tipo de comunidades de fe, de iglesias, donde se pretende dar órdenes a Dios, donde se ve a Dios como básicamente un ser inferior que recibe nuestras órdenes, que debería cumplir nuestros anhelos y deseos, exigiendo bondades a Dios, que Dios nos bendiga, y obviamente eso manifiesta bajo cualquier circunstancia una pésima comprensión de quién es Dios y de la santidad de Dios, comparado sobre todo con un texto como el que nosotros acabamos de leer. Los primeros versículos que nosotros vimos allí en Isaías nos muestran una realidad totalmente distinta a lo que generalmente se cree respecto de Dios. Y esta es una de las cosas más impactantes del relato que nosotros acabamos de leer, porque si nosotros miramos al profeta, vemos que Isaías inmediatamente se reconoce como no estando al mismo nivel de Dios, en lo absoluto. Él en la visión está viendo el templo, por lo tanto está en un lugar que es donde Dios se manifestaba, pero aún así es llevado a una especie de visión celestial, en donde nada de lo que hay en ese lugar, nada de lo creado por el ser humano, nos habla de el templo, de los cimientos del templo, puede contener la gloria de Dios y puede contener la santidad de Dios. Isaías entiende esto, ve esto en lo que está, en la visión que está teniendo, y es interesante cómo él logra observar y ver a Dios sentado en un trono altísimo, dice, alto, sublime, y obviamente hay allí una expresión que se tornó en nuestra cultura cristiana
un himno clásico, Santo, 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 que son las palabras que están tomadas acá, donde el profeta está utilizando un recurso de la lengua hebrea. En la lengua hebrea no existe la expresión santísimo, ¿ya? Que nosotros podríamos decir es un aumentativo de la palabra santo. Y la expresión que usa la lengua hebrea es la repetición. 2 o 3 veces se repiten las cosas para poder manifestar esta idea de una expresión máxima, un aumentativo en su expresión máxima, que sería la repetición de la palabra hebrea kadosh, que sería o es traducido como santo, 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 santo. Y eso obviamente nos está mostrando la idea de que Dios está totalmente separado de este mundo, ¿ya? Cuando nosotros vemos la palabra santo en sí misma es la palabra apartado o separado, y este Dios entonces está separado, separado, separado o separadísimo, ¿ya? Eso nos muestra a un Dios totalmente trascendente. Pero es interesante cómo ese Dios totalmente trascendente, que está fuera de esta realidad, está más allá de esta realidad, tiene una interacción inmanente con el propio profeta en ese lugar. Se está manifestando a el profeta Isaías. Ahora, este pasaje también es bastante relevante para la iglesia misional en nuestro siglo, en el momento presente, porque, guardando cierto la anacronía que nosotros podríamos observar acá, vivimos un momento de incertidumbre similar a la incertidumbre que tenía Isaías en ese momento. Una incertidumbre a nivel político, económico, a nivel global, ¿ya? Y eso nosotros lo vemos porque él nos da una especie de contexto histórico, ¿ya? Si ustedes se fijan allí en el primer versículo dice en el año de la muerte del rey Usías. ¿Quién es Usías? ¿Ya? ¿Por qué Isaías se encarga de ponernos en ese punto de la historia? Usías fue un rey que reinó más o menos entre los años 790 y 740. ¿Ya? La palabra de Dios allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, dice que Usías fue muy joven, rey, 16 años, y reinó por 52 años. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y según el relato bíblico, allí en el segundo libro de Crónicas, mientras, y esto lo leo aquí literal, dice, mientras Usías buscó a Dios, o al Señor, perdón, Dios lo prosperó. ¿Ya? Eso es una situación que se da con Usías, se dio también con otros reyes en el Antiguo Testamento, con algunas consecuencias positivas para el pueblo de Dios, pero aquellos que no buscaban al Señor, nosotros vemos también consecuencias bastante nefastas para el propio rey y el pueblo. Ahora, es al mirar, ¿cierto?, este relato allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vemos también que Usías en algún momento de su vida se envanece de lo que él ha hecho y obviamente tiene él una enfermedad, es atacado por la lepra, ¿verdad? Interesante que dice que la lepra aflora en su frente, por lo tanto fue totalmente visible para todos los que estaban allí. Él estaba en ese momento quemando incienso en el templo, algo que estaba privado para el rey, era solamente una acción que podían hacer los levitas, y van y confrontan a Usías, un grupo de sacerdotes confrontan al rey y le dicen, no está permitido usted hacer esto, ¿ya? Y él, a pesar de eso, lo hace igual y entonces recibe esta sanción divina y obviamente al estar en ese lugar se generó toda una convulsión entre las personas que estaban en ese lugar, ¿ya? Sabemos que en el lugar santo de Dios no podía haber una persona con lepra, ¿ya? Por lo tanto se genera todo un problema que el relato ahí en Crónicas nos puede ayudar a comprender. Ahora, lo que también nos dice el libro de Crónicas, ahí en el capítulo 26, en el segundo libro de Crónicas, es que el reinado de Usías estuvo marcado por un periodo, vemos allí 52 años, es un periodo bastante extenso, de una relativa paz y prosperidad. Hay batallas que son relatadas allí en el libro de Crónicas y que fueron ganadas por el pueblo de Dios, pero siempre destaca de que fue el Señor el que les dio la victoria, ¿verdad? Es por esa razón que luego viene este contraste con el envanecimiento del corazón del rey y las consecuencias de aquello. Entonces, cuando nosotros vemos la muerte de, ¿verdad?, y lo marca la escritura de esa forma, el año en que muere el rey Usías, esto
se entiende que viene su muerte o llega el momento de su muerte por causa o por consecuencia también de esta misma lepra que él tenía, una lepra que Dios permitió, que Dios mandó por haber quemado este incienso en el templo. Deja al pueblo, a pesar de que la palabra también dice que su hijo ya estaba eh, tomando, ¿cierto?, el cetro, estaba trabajando con él y él continúa, es un hijo que mantiene de alguna u otra forma una situación bastante similar en términos de gobierno para el pueblo de Israel. Fue un tiempo también de relativa paz y de prosperidad, pero de ahí en adelante nosotros también vemos las consecuencias de los que vinieron después. Aún así, el momento de la muerte de un rey, y eso también lo vimos nosotros hace poco, cuando murió la reina Elizabeth, ¿ah?, en nuestro tiempo, vemos de que de una u otra forma, por ejemplo, la reina Isabel, de alguna forma u otra, nosotros vimos de que la economía, por ejemplo, de Inglaterra también tuvo un momento de incertidumbre, ¿ya?, sabiendo de que el heredero era el rey o el príncipe Carlos, ¿cierto? Pero hubo un momento allí intermedio en que las bolsas reaccionaron ante la muerte de la reina y esto generó un tipo de trastorno en la sociedad. No nos olvidemos también todo lo que ocurrió después, o sea, el retiro del papel moneda en Inglaterra con la imagen de la reina y ahora lanzar todo el papel moneda con la imagen del rey. Entonces fíjense que siempre, y es bien, bien interesante porque en pleno siglo XXI nosotros seguimos teniendo situaciones similares, incluso en momentos de elecciones, ¿ya? Incluso mañana en la mañana tendremos nosotros una mirada económica del proceso constituyente de hoy, del plebiscito que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque estas cosas en una sociedad están interrelacionadas, ¿ya? Lo que corresponde a un aspecto político afecta a los otros aspectos de la vida cotidiana. En este caso el tema económico y en el caso de lo que nos muestra la escritura, también una posibilidad de una crisis moral. ¿Y esto por qué? Por el histórico de reyes que había tenido el pueblo de Israel. Entonces estaban en un momento de incertidumbre y por eso digo yo acá que guardando las proporciones entre el tiempo de Isaías y nuestro tiempo, estábamos en una situación similar, en un momento crucial en donde si nosotros miramos al mundo, miramos los conflictos en Palestina, miramos el conflicto en Rusia, Rusia-Ucrania, nosotros entendemos o vemos allí que estamos frente a una instancia en la cual la humanidad tiene inestabilidades, ¿ya? Vamos a ponerlo de esa forma. Hay inestabilidades, hay incertidumbre política y obviamente como consecuencia pueden afectar la paz y la prosperidad de cualquier nación, ¿ya? No es algo que solamente se haya dado en este momento y en este tiempo. Cualquier persona medianamente entendida en política, como era el caso de Isaías, ¿ya? Ojo que Isaías no era simplemente una persona común y corriente, sino que él vivía o tenía una familia de relativa importancia dentro de Israel, dentro del pueblo de Israel. Entonces Isaías con este entendimiento político sabe que el pueblo está expuesto aquí a esta inestabilidad y eso genera en él una preocupación ante esta política interna que podría cambiar, porque también con ello cambiaba una política internacional, los tratados de paz, las cosas que se habían hecho hasta ese momento, y eso podía traer esta inestabilidad económica y moral. Y en medio de toda esta situación, que nosotros la podemos comprender al ver, por eso citaba el libro de Crónicas, para poder también leerlo, en medio de toda esta situación, nosotros vemos cómo Dios llama a Isaías para servir como un mensajero. Y en ese trabajo como mensajero, nosotros vamos a ver aquí, o podemos identificar aquí, al menos 4 pasos que se marcan en la comisión divina para su pueblo a través de este profeta. El primer paso que nosotros vemos acá, los vemos desde los versículos 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor, en el año de la muerte del rey Usías, esa es la introducción que tenemos en esta parte. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno
Tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En el relato, nosotros somos transportados a este escenario celestial, donde Isaías describe, o lo que nosotros podemos leer allí es una teofanía, o sea, una manifestación visible de Dios, ¿no? Él dice, vi yo al Señor. Isaías acá es interesante cómo nos presenta un contraste, que es un contraste que lo habíamos hablado al principio, entre, por un lado, si nosotros vemos acá la posibilidad de una incertidumbre política, económica, social y moral por la muerte del rey, y eso se contrasta con este Dios que está sentado en su trono. Y es interesante porque la palabra traducida como Señor aquí es la palabra Adonai, ¿ya? Que puede ser traducida y es traducida en otros lugares como un Señor majestuoso o soberano. Entonces pensemos un poco cómo el texto nos va mostrando la situación. La muerte del rey genera eso, inestabilidad, pero a pesar de la potencial inestabilidad que estaba allí a portas por la muerte del rey, Dios, el soberano, el amo y Señor majestuoso, está sentado sobre su trono. A pesar de la muerte del rey, Isaías dice, yo vi al Señor sentado sobre su trono. Y esta descripción que nos da aquí de este escenario, nos lleva, y es muy interesante acá porque nos lleva al centro de la adoración celestial. No nos está colocando en cualquier lugar, sino que nos conduce a poder ver el centro mismo de la adoración celestial, donde están estos serafines, y estos propios serafines, por lo que vemos en la Escritura, son incapaces de mirar a Dios por la santidad de Dios. Ellos cubren su rostro, cubren sus pies en señal de humildad, en señal de que ellos no tienen posibilidad de poder estar de pie delante de Dios. Y por otro lado dice que vuelan con el otro par de alas, ¿cierto? Tienen 3 pares de alas y con nosotros vuelan, y con eso simplemente nos está reforzando la idea de que ellos cumplen aquella función por la cual fueron creados, que es alabar al Señor, adorar al Señor. No están haciendo otra cosa sino aquello por lo cual fueron creados. Por esa razón ellos cubren sus rostros por la santidad de Dios, cubren sus pies porque no son dignos de estar en ese lugar, y con nosotros vuelan dando voces y diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Simplemente están cumpliendo la voluntad divina. Y eso es algo que siempre ocurre en el cielo. Lo decimos, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó. Que se haga aquí en la tierra tu voluntad de la misma forma en que ella es hecha en los cielos. Que se haga aquí entre nosotros tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Los serafines nos están mostrando la voluntad de Dios. ¿Cuál es el fin último del hombre? Dice, ¿cierto?, la primera pregunta. El fin último del hombre, del catecismo, dice que el fin último del hombre es glorificar, adorar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Eso es lo que los serafines están haciendo, dando voces de quién es el que está sentado allí en el trono. Y obviamente el uso de la repetición acá, esta repetición enfática del adjetivo santo, refleja obviamente esta santidad trascendente de la cual yo les estaba comentando hace un rato atrás, que está mucho más allá de cualquier comprensión humana. Es por eso que Isaías es transportado en esta visión a poder ver esta teofanía y poder ver esta realidad, que no es una realidad que se diera siempre en el templo. ¿Ya? Él ve a Dios, ¿ya? Él está expresando la manera en que él logra ver a Dios, y obviamente esto le da una interpretación al profeta diciendo, esto es lo que el Señor me llevó a ver. Y cuando él ve, porque es interesante que ve la tierra llena de la gloria de Dios, ¿cierto? Nosotros vemos de que cuando Dios le dice, ¿cierto?, a Adán y a Eva, multiplíquense, fructifique, llenen la tierra, lo hace justamente porque había creado al ser humano imagen y semejanza de él como representantes de Dios en la tierra para que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios.
E Isaías ve un resultado final de algo que está ocurriendo, que es que la tierra es llena de la gloria de Dios, pero aquí también vemos de que la tierra está llena de la gloria de Dios en el sentido de que acaba de decir que está frente al Adonai, frente al soberano. La soberanía de Dios cubre toda la tierra. No hay nada en este mundo que se escape de la mano de Dios. Entonces con eso está nuevamente reforzando la idea a Isaías. No importa que haya muerto el rey. Hay un rey sobre los reyes, que es el Señor de señores, que es este Adonai, es el soberano y que domina todas las cosas que hay en el mundo. Por eso la tierra está llena de la gloria de Dios. Y esto entonces, soberanía plena, fíjense en la posición en la que Dios coloca a Isaías. Ahora, hay una reacción, fíjense ustedes que hay una reacción de los umbrales frente a la declaración de los serafines diciendo santo, santo, santo. Y esta es una reacción de temblor. Tiemblan los umbrales, es obviamente otro símbolo de la reverencia asociada a la presencia de Dios. Los umbrales, ¿ya? Aquí nosotros podemos tener un poco de información en Ezequiel capítulo 40. ¿Ya? Nosotros vamos a ver hasta ahí y vemos las medidas de estos umbrales. ¿Ya? Las medidas de los umbrales de las puertas, de los cimientos de las puertas, son justamente la base de los pilares y del dintel de la puerta del templo. Dice allí en Ezequiel capítulo 40 de que el espesor de los umbrales eran de 3,2 metros de ancho. ¿Ya? 3,2 metros de ancho. O sea, más o menos un poco más que este ventanal que tenemos acá. Ese era el ancho y el alto es mayor, pero toda la estructura tenía estos fundamentos, estos cimientos de 3,2 metros de roca pura y de roca que tiembla delante del Señor. Es interesante porque también en la misma escritura nosotros vemos que a la voz del salmista dice: alcen, oh puertas, vuestras cabezas, levántense. Imagínense mover 3,2 metros de espesor de piedra. ¿Ya? Pero dicen, ¿por qué? Porque viene entrando el Rey de la Gloria. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos aquí de conocimiento de Dios busca mostrarnos la grandeza de Dios. Y eso es lo que Isaías está viendo en el templo, al temblar los cimientos del templo, de las puertas del templo, al mismo tiempo que él ve que las orlas de la vestimenta de Dios llenan el templo, y no solamente la llenan, sino que también se llena de humo, que es una de las expresiones que dice al final del versículo 4, la casa se llenó de humo. Fíjense que hay una relación también entre el humo del incienso que quemó Usías con el humo de la adoración que ocurre en ese lugar. No nos olvidemos de la idea de este humo del incienso, pero que ahora es producido por la propia presencia de Dios en ese lugar. Y allí es colocado Isaías. Por lo tanto, ese primer paso que Dios invita a Isaías es a colocarlo frente a una visión de quién es Dios, de quién es Él, de cómo es este Dios y de cuál es la santidad de Dios. Luego nosotros vemos un segundo paso en esta invitación de Dios a Isaías para ser uno de sus mensajeros. Y nosotros vemos la reacción del profeta. Lo vemos allí en los versículos 5 al 8. La palabra dice: entonces dije, este es Isaías hablando, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar, con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Nosotros vemos acá la reacción que tiene Isaías delante de tamaña manifestación de la santidad de Dios. Y no le queda otra opción al profeta en ese momento que simplemente pensar en su muerte. ¿Ya? Cuando la expresión está aquí, hay un ay sobre sí mismo, hay una expresión allí de es más deseable la muerte que haber visto lo que vi. ¿Ya? Por lo tanto, él está frente a esta imagen de Dios, a lo que él está viendo de Dios,
y ciertamente sería para él mejor morir que seguir vivo delante de la presencia de Dios. Él sabe que nadie puede estar de pie delante de los serafines, estaban volando, se cubrían, y él está frente a esta imagen, frente a este Dios santo, 3 veces santo. Entonces lo primero que él dice es: ay de mí, porque el encuentro con la santidad divina despertó en Isaías una conciencia muy aguda de su propia impureza. Fíjense que esto tiene mucha relación con el culto que nosotros desarrollamos todos los domingos. Porque primero leemos la palabra de Dios, en donde vemos la grandeza de Dios, donde Dios nos invita a poder rendirle culto a Él, pero frente a esa realidad nosotros debemos reconocer nuestra impureza, nuestra incapacidad de estar frente a Dios, y por eso necesitamos primero de su perdón, y que Él obre en favor de nosotros misericordiosamente. Fíjense que la expresión allí, estoy perdido, nos muestra justamente cuánto Isaías entiende de que su humanidad es totalmente incapaz de poder mantenerse frente a la presencia del Dios Santo. No es solamente la expresión ay de mí, sino que también agrega estoy perdido. Ay de mí que estoy perdido. Esto es un contraste, obviamente, allí con la majestad divina, y en ese contraste Isaías siente su propia indignidad. Y el texto, fíjense que nos lleva ahora, luego de este reconocimiento de Isaías, de la santidad de Dios por un lado y de su impureza, y no solamente la de él, sino que también la del pueblo. Habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Nos coloca ahora un acto de Dios hacia el profeta. Fíjense que uno de los serafines toma, ¿cierto?, una brasa que la toma desde un carbón encendido, una brasa encendida, la toma desde el altar con las tenazas y toca los labios del profeta con este elemento que proviene de Dios mismo. Está allí mostrándonos el profeta que este serafín toma con las tenazas una de las brasas que está en él, eso está en el versículo 6, lo toma del altar y entonces toca la boca del profeta. Nosotros aquí vemos un acto simbólico en esta visión que tiene Isaías de la gracia perdonadora de Dios. Dios también es consciente que Isaías no puede estar delante de él. ¿Ya? No es un tema simplemente de que Isaías lo percibe así. No es simplemente una percepción, es la realidad. Dios lleva a Isaías a la realidad de la santidad de Dios. Y en esa realidad de la santidad de Dios, Isaías percibe su indignidad, y aún así Dios obra misericordiosamente y lleva esto a este gesto de tomar el serafín, esta brasa encendida, tocar su boca, porque él declara: soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces Dios toma este carbón, el serafín va, toma el carbón, toca los labios del profeta Isaías, y eso entonces nos muestra la gracia perdonadora de Dios, por la forma en que también el serafín le habla. Fíjense que el serafín le dice: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad. O sea, es un acto de Dios hacia el profeta para limpiar el pecado y la iniquidad del profeta Isaías, de este hombre que está frente al Dios 3 veces santo. Esta plena santidad de Dios generó primero, ¿cierto?, en Isaías este reconocimiento de su impureza, y obviamente Dios allí obra graciosamente y limpia y purifica a Isaías. Este es un acto de compasión y de misericordia, porque él debió haber muerto. Efectivamente, las palabras que él dice, ay de mí, estoy perdido, es porque la realidad de la santidad de Dios muestra de que Isaías debería haber muerto en ese momento. Pero Dios misericordiosamente y compasivamente se acerca con este carbón encendido y le ofrece a Isaías la solución del problema. Pero es un acto de Dios, no es algo que Isaías haya hecho. Isaías simplemente es un receptor de aquello que Dios está haciendo. Y solamente después de que Isaías fue purificado, esto también es muy interesante, luego de eso él escucha la voz de Dios. Isaías no escucha la voz de Dios antes de ser purificado. Aquí nosotros podríamos decir muchas cosas, pero claramente, mientras nosotros no somos tocados por Dios, difícilmente le vamos a escuchar.
Como dice la palabra también en el libro de Romanos, estamos de alguna u otra forma, aquí estoy haciendo una paráfrasis, estamos de una u otra forma totalmente cegados y nuestros oídos tapados de la realidad de Dios. Y eso nos impide poder ver a Dios. Nos impide poder oír a Dios. De repente nosotros tenemos esta situación en la cual no logramos ver a Dios, o no nos interesa lo que Dios es, o no nos importa que Dios realmente exista o no. Nos es indiferente. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios no nos ha tocado. Porque Dios no ha sido gracioso con nosotros. Y no ha querido acercarnos a Él. Pero ciertamente está su voz hablando. Y ahí es donde Isaías oye la voz de Dios. Y obviamente en esta situación escucha la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No porque Dios necesite de Isaías, sino que porque Dios hizo un pacto con un pueblo. Y ese pueblo lo declaró como heraldo de él, como mensajero de él. El pueblo, habiendo tenido un tiempo de relativa paz con el rey Usías, el pueblo siempre tendía a hacer lo malo. Se preocupa Isaías y Dios obra de esta forma y le revela al profeta el deseo del corazón de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de oír estas palabras: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es interesante porque la respuesta de Isaías es bastante rápida e incondicional. A diferencia, por ejemplo, si hacemos un contraste con Jonás, ¿ya?, que Dios también le da una orden y Jonás se hace el leso y en vez de responder a Dios, escapa, arranca de Dios, ¿ya?, como si pudiese hacerlo, ¿sí? Acá Isaías nos dice: Jonás está súper equivocado, porque toda la tierra está llena de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que responde Isaías? Aquí estoy, envíame a mí, o heme aquí, envíame a mí, como diría la versión Reina Valera. Isaías se coloca a disposición como este mensajero, y esto es obviamente una respuesta a el perdón y a la purificación. Antes de eso él ni siquiera podía oír a Dios. Ahora lo oye, y no solamente lo oye, sino que es convidado, invitado a poder participar de la obra de Dios. Y ahí entonces nosotros vemos esta respuesta como una respuesta del profeta a este perdón y purificación que recibió de parte del tres veces santo. De él recibió este perdón y purificación. Ahí nosotros tenemos luego un tercer paso, que es la comisión divina. Es lo que Dios va a decir ahora. Fíjense que en los versículos 9 y 10, la palabra del Señor dice así: y él dijo, aquí está hablando de Dios: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. La actitud de Isaías, en primera instancia, para poder servir a Dios, es una respuesta humilde a este llamado divino. Él escucha la voz y él se dispone, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí. Se coloca a disposición de Dios, colocando toda su confianza en Dios. No nos olvidemos de que estamos en el año de la muerte del rey Usías. Y es interesante que diga en el año de su muerte, porque también nos está mostrando un periodo de tiempo, ¿sí?, que no está determinado. No dice que murió el día martes y el miércoles estaba ocurriendo esto, ¿ya? Eso nos manifiesta justamente esta sensación de inseguridad que podría haberle generado al profeta la situación que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando nosotros vemos acá a Isaías, ¿cierto?, dispuesto, colocándose a disposición de Dios, mostrando su total confianza en Dios a pesar del momento de inestabilidad política, económica y moral que estaba pasando el pueblo en ese minuto. Confía en Dios, ¿por qué? Porque no nos olvidemos de que vio a Dios gobernando toda la tierra. O sea, a pesar de lo que podría estar ocurriendo, Dios es soberano. Amén. Y por eso entonces la respuesta: envíame a mí. Yo voy. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que decir? Y allí entonces Dios
le da a Isaías una misión específica, pero es interesante porque le da la misión, que es bastante específica, al mismo tiempo que le adelanta a Isaías una incomprensión y falta de aceptación por parte de los oyentes. Dios le advierte a Isaías que esto va a ocurrir. Y esto no es primera vez que Dios lo hace. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, yo voy a hacer todo esto que te dije, pero tu descendencia va a pasar 400 años en esclavitud. Dios siempre va mostrando a la luz de la Escritura y de los profetas todo el desarrollo de esta historia. ¿Por qué? Porque con eso Dios también nos está diciendo, yo conozco todos los tiempos. Por eso Él es el único soberano. Porque es el único capaz de trascender en el tiempo, trascender en el espacio y poder tener una comprensión total de lo que está ocurriendo. Nosotros no. Reaccionamos a los momentos y eso hace de nosotros justamente lo que Dios dice de nosotros, que somos personas totalmente limitadas. Hemos sido creados por Dios con esta limitación del tiempo-espacio, no podemos ir más allá y por eso nos angustiamos. Como no conocemos el mañana, nos angustiamos. Ahí es donde necesitamos volver a mirar la gloria de Dios, la santidad de Dios y a este Dios soberano que nos está diciendo yo estoy al control de todas y absolutamente todas las cosas. Esta misión que Dios le da a Isaías, en ella previene a Isaías que toda su predicación al pueblo, en este caso, va a ser rechazada y va a ser ignorada y va a ser hecho de tal manera de que va a ser evidente a sus ojos esto. Oirán pero no escucharán. Es algo que de alguna u otra forma lo vemos nosotros también en el mensaje del Evangelio, de que efectivamente es proclamado este mismo mensaje de arrepentimiento y de restauración, pero siempre vamos a tener tenemos esta advertencia en la Escritura de que la palabra de Dios, la anunciación del mensaje de Dios, tiene receptores que Dios ha preparado, lo vemos después, lo vamos a ver más adelante, allí mismo en el texto de Isaías. Lo vemos nosotros también en la predicación del Evangelio. El Evangelio no va a ser aceptado por todos. Por eso el Evangelio siempre, o la palabra de Dios, nunca vuelve vacía, siempre vuelve con fruto. El tema es que vuelve con frutos de salvación, pero también vuelve con frutos de perdición. De salvación para aquellos que Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo, y de perdición para aquellos que están fuera de este pacto. Pero el Evangelio siempre vuelve con fruto. Él nunca es infructífero, porque es anunciado tanto para salvación como para perdición. El profeta Isaías acá está frente a este mensaje que es de vital importancia, porque Dios llama al arrepentimiento y llama a la restauración. Este llamado de Dios a Isaías particularmente, a poder proclamar el mensaje de arrepentimiento y restauración, es independiente a la resistencia que el mensaje pueda tener. Es independiente de la resistencia que el mensaje pueda tener, porque es el mensajero de Dios. Dios lo está tomando, Dios lo purificó, Dios le está encomendando esta tarea y por lo tanto Isaías, a pesar de que para él, delante de sus ojos, parezca que no hay respuesta al mensaje, Isaías tiene que seguir predicando el mensaje. Y ahí está la relación con nuestra iglesia misional. Nosotros estamos en un tiempo en el que parece que el mensaje del Evangelio no tiene respuesta. Nuestra tarea es seguir anunciando el mismo mensaje, manifestando a este mundo la gloria y la santidad de Dios. Ahí entonces nosotros debemos responder como Isaías. Envíame aquí, o sea, envíame a mí, aquí estoy, Señor. Porque Él ya hizo la obra en nosotros. Y debemos seguir proclamando el mensaje. Pero vamos allá a la última parte, los versículos 11 al 13, que es el resultado de todo lo que va a estar ocurriendo aquí para el profeta Isaías. Versículos 11 al 13 dice: Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y Él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado.
La simiente santa será su tronco. Acá nosotros vemos una imagen apocalíptica, ¿sí? Nosotros vemos una imagen en la cual efectivamente todo lo que pudo haber sido próspero, no nos olvidemos de que la prosperidad en la mentalidad de Isaías no es la prosperidad que nosotros pensamos hoy. La prosperidad en el tiempo de Isaías era justamente la manifestación de la gloria de Dios en medio de ellos. Eso era ser un pueblo próspero, que Dios esté con ellos. Si tú no estás con nosotros, no me saques de aquí. Es la presencia de Dios en medio de su pueblo lo que es considerado como algo que realmente es prosperidad. ¿Por qué? Porque en ello Dios ganaba las batallas, en ello Dios defendía a su pueblo, en ello Dios defendía su propio nombre. Y Dios muestra a Isaías y le dice con estas palabras, le muestra esta visión apocalíptica en estas palabras finales, donde efectivamente se manifiestan al profeta Isaías la complejidad de la relación entre el juicio y la misericordia de Dios. Es algo que los salmos también nos dicen. ¿Ya? Es interesante cómo en los salmos, por ejemplo, aparece una situación similar acá donde dice que la justicia y la gracia se han alcanzado en la cruz. Bueno, no decía en la cruz, pero lo entendemos nosotros a la revelación de Cristo. Entonces acá nosotros vemos esta relación entre juicio y misericordia de Dios. El anuncio del juicio divino contrasta con este remanente que Dios va a guardar. Le dice esto a Isaías: no vas a ver resultados. Se va a anunciar este mensaje y se va a hacer oídos sordos de esta situación. ¿Ya? Es interesante porque acá el texto plantea o dice, ¿cierto? En esta traducción, yo estoy leyendo acá la NBLA, dice: haz insensible el corazón de este pueblo. La palabra que es traducida como insensible aquí es en realidad engrosar el corazón. O sea, el corazón se hace más duro, endurece el corazón. Isaías, vas a predicar este mensaje y no te van a escuchar. Entonces Isaías de nuevo tiene esta expresión: ¿y hasta cuándo, Señor? Nos hace recordar a otro profeta que nosotros vimos acá también en la iglesia hace un poco más de un año atrás, profeta Habacuc, cuando él le dice a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? El profeta Isaías le pregunta también lo mismo: ¿hasta cuándo, Señor? Y él le dice: hasta que parezca que está todo terminado. Hasta que parezca que nadie realmente está atendiendo a este mensaje. Hasta ese extremo, Isaías. Pero hay un remanente que yo lo estoy guardando. Hay un remanente que yo estoy guardando. Dios advierte al profeta que va a permitir las consecuencias naturales de la desobediencia del pueblo. Va a permitir que eso se desarrolle, que se lleve a cabo. Sin embargo, no es el fin de la historia. Podemos nosotros ver esta imagen apocalíptica: ciudades desoladas, hogares abandonados. Como diría Habacuc, no hay fruto, no hay grano en el granero. Pero Dios le dice en este caso a Isaías de que hay una promesa de restauración a pesar del juicio, que es lo que nosotros vemos en el versículo 13. La simiente santa será su tronco. Habrá un resurgimiento. De hecho, nosotros lo vemos eso después en Jesucristo, que es este vástago que surge del tronco de Isaí. Nosotros vemos eso en la Escritura y tenemos hoy, ¿cierto?, mayor revelación. Por eso podemos ver esta historia como un todo. Y Dios revela acá su compromiso con cumplir sus propósitos redentores a través de su pueblo, a pesar de su pueblo. Que el pueblo se va a perder. El pueblo va a sufrir las consecuencias del desarrollo de su propio pecado. Pero ahí es donde Dios le dice a Isaías: yo voy a hacer prevalecer un remanente fiel. Y este remanente en medio de su pueblo son estos santos escogidos a través de los cuales la simiente santa de Dios llega hasta María. A propósito de Adviento, a propósito de Navidad. Y de allí vendrá el Salvador Jesucristo, que es aquel que va a poner fin a toda esta vueltas y vueltas del pueblo. Él es el que va a sostener al pueblo, porque Él es el que ha cumplido todas las demandas de Dios. Isaías nos está apuntando en toda su vida como profeta a la imagen de Jesucristo. Está apuntando hacia allá. En este momento Isaías ve esta imagen desoladora y él simplemente recibe de parte de Dios la orden: predica este mensaje. Y aunque no veas resultado, yo lo voy a hacer.
En su momento lo haré, a pesar de que tú, Isaías, no vayas a ver nada. Pero yo estoy por detrás de todas estas cosas controlando todo lo que ocurre en el mundo. Hermanos queridos, Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa. Y en este tiempo, la iglesia es el remanente fiel que Él mismo sustenta como mensajeros en el mundo. Él es el quien sustenta la iglesia en el mundo. Y estos mensajeros que somos una iglesia o que somos la iglesia misional, somos aquellos que deben anunciar este mensaje de arrepentimiento y restauración. Arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se acercó. Son las palabras que dice nuestro propio Señor Jesucristo cuando comienza con su ministerio terrenal. Nosotros por eso necesitamos tener una profunda percepción de nuestra impureza, porque estamos frente al mismo Dios santo de Isaías. No tenemos un Dios que se le terminó su ira, de que dejó de ser santo, de que ya no pide santidad a los que le siguen. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso necesitamos volver a textos como este para poder ver la santidad de Dios y quién es realmente Dios. Necesitamos tener esta percepción de la santidad de Dios. Necesitamos nosotros retomar nuestro lugar delante del Dios Todopoderoso. Volver a pararnos delante de Dios y ver y contemplar la gloria de Dios allí. Necesitamos ser purificados por Él. No podemos autopurificarnos. El ser humano, por más que se esfuerce, no puede purificarse. Y es por eso que requiere del toque divino, del toque de Dios. ¿Para qué? Para ser capacitados por Dios para poder llevar este mensaje de arrepentimiento y de redención que Dios quiere seguir entregando al mundo, porque en medio de este mundo que rechazó a la luz, como dice la Escritura, la luz brilló y nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo dijo eso de su iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Y este mensaje será anunciado hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo regrese. Y este mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Pero el Evangelio no son solamente la noticia de que Jesucristo murió por ti, sino que también tienes que arrepentirte de tus pecados. Si no predicamos las dos cosas, vamos a ser como un bote con un solo remo. Vamos a estar dando vueltas. No vamos a avanzar. Y esto es maravilloso porque la vida cristiana es este bote. Arrepentimiento y fe, constantemente. Los que estamos dentro de la iglesia solamente somos pecadores arrepentidos, que por gracia hemos sido alcanzados. Amén. Anunciando un mensaje de arrepentimiento y restauración a un mundo que, como en Isaías, probablemente no va a escuchar. Probablemente sus corazones van a estar endurecidos. Pero aún así, el Señor sigue diciendo: arrepiéntanse y crean, porque el reino del Señor se ha acercado. Hermanos queridos, que el Espíritu Santo nos capacite en esto. Que como iglesia misional nos capacite para poder ser santificados para anunciar el Evangelio, a pesar de todo lo que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque Adonai, el Señor soberano, sigue estando sentado en su trono. Y como hemos cantado en alguna oportunidad, mientras Él esté sentado en su trono, nada nos arrebatará de su mano. Él es el que está allí. No importa lo que pueda pasar en el mundo. No importa si estamos a puerta de terceras guerras mundiales. Él es soberano. Él está sentado en su trono. Y mientras Él esté sentado en su trono, a aquellos que Él llamó, los va a hacer prevalecer hasta el final. Que podamos por su obra en nosotros decir, como dijo Isaías: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Arrepintámonos y pongamos nuestra fe en Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, poder escuchar, Señor amado, el mensaje del profeta y entender, Dios amado, que es relevante incluso para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, para que en medio de toda esta dificultad que podamos encontrar en el mundo, jamás nos olvidemos de que somos pecadores y que requerimos del toque de tu santidad para nuestras vidas. Padre Celestial, bendícenos con este mensaje, que podamos seguir, Señor, como iglesia misional, predicando el mensaje del Evangelio de Jesucristo de arrepentimiento y fe, para que, Padre amado, podamos cumplir con aquello para lo cual tú nos escogiste y nos llamaste. Oramos, Señor,
pidiendo, Señor, tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.